gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online. Y vamos a hablar de un tema importantísimo. Se trata de la justicia electoral y la integridad de las elecciones. ¿Quiere saber de qué se trata este binomio? Le invitamos a que se quede con nosotros. Para hablar de justicia electoral e integridad de las elecciones, decía yo, este binomio, un nuevo elemento en el ecosistema electoral, esto de la integridad, quizá se encuentran con nosotros la doctora Irma Méndez de Hoyos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto, coordinadora general de la Oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Irma, querida, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y desde luego me acompaña el doctor Nicolás Loza Otero, quien es coordinador de la encuesta de integridad electoral a nivel subnacional, debemos subrayarlo, de Flaxo México. Bienvenido, doctor. Muchas Siempre gracias. es un gusto, Nicolás. El gusto es mío. Bueno, pues los temas son importantísimos alrededor de la integridad electoral. En esta presidencia se ha impulsado mucho y bueno, yo te quiero preguntar, Irma, en este momento que estamos viviendo, crucial para nuestra democracia, podríamos decir un poquito de crispación, de polarización también, y de cara a un proceso electoral 2023-2024, ¿por qué y para qué es importante hablar de integridad electoral? A ver, me gustaría comenzar planteando cuál es nuestro, digamos, punto de partida. Tenemos un sistema electoral fuerte, sólido, gracias a la transición democrática. En México construimos instituciones profesionales, electorales profesionales, imparciales, sólidas, independientes, como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, persisten prácticas que erosionan la calidad de nuestras elecciones y por tanto de nuestra democracia. Tenemos evidencia de que pues intervienen, por ejemplo, funcionarios públicos en las elecciones. Hay, de hecho, un incremento de la compra de votos. También hay un uso político electoral de los programas sociales, dinero ilícito corriendo en las campañas. ¿Y corrupción? Sí, por supuesto. Desafortunadamente también en las campañas y en los procesos electorales tenemos corrupción. Entonces, el problema de estas malas prácticas, a las que de pronto pareciera que nos vamos acostumbrando, el problema es que erosionan no solamente, digamos, el valor de las elecciones, disminuyen y diluyen el poder del voto. Y yo creo que en eso tenemos que reflexionar como ciudadanos. Si nosotros estamos dispuestos, si la gente está dispuesta, ¿no?, a cambiar su voto por el saco de cemento, por la ayuda, por el vale para una consulta, lo que está pasando es que una vez que llegan al poder, quien llegue o los representantes, ya no sienten la obligación de darte nada. Sobre todo, no sienten la obligación de solucionar los problemas públicos que todos evidentemente vemos. Porque además sienten que ya te dieron algo. Ya sienten que te dieron algo. Entonces, estamos de alguna manera diluyendo la rendición de cuentas, que es fundamental. Entonces, las elecciones son un mecanismo, un medio a través del cual nosotros podemos exigirle a nuestros gobernantes que gobiernen bien, que solucionen los problemas públicos. Este tipo de prácticas erosionan ese vínculo que tenemos con los representantes. Entonces, es un problema de todos. Por ello, en un proceso electoral tan complejo como el que se avecina, tenemos que pensar, digamos, qué papel juega el que las elecciones sean limpias y nos rindan, digamos, a los ciudadanos lo que queremos en qué consisten, que es que los candidatos, que los partidos vengan y nos digan cómo van a solucionar los problemas que todos vemos. Bueno, no inventados, los que todos vemos, la inseguridad, la corrupción, la violencia, la calidad de la educación, las oportunidades para todos y acabar, no disminuir las brechas de desigualdad que efectivamente existen y están lacerando, creo, a todos. Entonces, la integridad es un problema de todos. Es un problema político, es un problema social y es un problema legal.
Muy bien. Entonces, partimos de esta base, Irma Méndez, para hablar con Nicolás y de decirle, bueno, la gente sabe lo que es la integridad electoral, cómo la percibe. Se habla de integridad solamente en México. Dinos así, grosso modo, ¿qué hay con eso? No, bueno, a ver, cuando hablamos de integridad electoral, particularmente, como en este caso lo hacía la doctora Méndez, por parte de las autoridades jurisdiccionales, o como es en el caso del proyecto de investigación que tenemos desde hace muchos años ya en Flaxo, en donde calibramos la integridad electoral de las elecciones subnacionales en México, estamos utilizando un concepto especializado, Claro. que la gente, digamos, el votante común y corriente, lo entiende a su manera, es decir, con mucho sentido común, yo creo que con inteligencia en general, como prácticamente sinónimo de elecciones limpias, Claro. libres. Como un ciudadano íntegro es una elección íntegra, ¿no? Impoluto, limpio, Limpia, incorruptible, Honesta. honesta. Pero tratándose de un concepto, digamos, especializado o que tiene sus especificaciones técnicas, que ahorita voy a referir rápidamente, pues si tú haces un estudio, digamos, entre población en general y preguntas por integridad, lo que la gente te va a responder es, pues si le parecen íntegras o no, casi como sinónimo de si le parecen limpias y justas o no, o auténticas o no, ¿no? Y, sin embargo, ya en términos más especializados, cuando hablamos de integridad electoral, realmente no estamos haciendo referencia solamente a este concepto así muy vago de si la elección es de calidad o no, sino que implica, primero, la convicción de que la integridad no se reduce al día de la votación, que es lo que la gente normalmente ve y juzga. Fueron a votar, no fueron a votar, hubo violencia o no en las casillas, se permitió que libremente se expresara la preferencia, me pusieron incluso o no la tinta indeleble, en fin. Y hasta los resultados Sí, podríamos llegar. si pusieron, por ejemplo, la papeleta con los resultados afuera de la casilla, ¿no? Pero en realidad un proceso electoral pues no se limita al día de la votación, empieza mucho antes y termina mucho después. Y todo ese ciclo ha sido fragmentado en etapas, que son 11 etapas, que van desde la emisión de leyes, la elaboración del padrón electoral, las demarcaciones electorales, es decir, los distritos locales, federales, que sean, digamos, equiparables en términos de población, etcétera, etcétera. Y luego, después del día de la votación, pues que se hagan los cómputos adecuadamente, que se comuniquen adecuadamente. Durante las campañas electorales, pues no solo que la competencia sea justa, que no haya exceso de gastos, etcétera, etcétera, sino también que los medios de comunicación hagan coberturas justas, equitativas, lo que implica que los votantes tengamos acceso, o sea, que ejerzamos el derecho a tener información. Y bueno, una vez que se vota, decía, el cómputo y todo el sistema también de posibles impugnaciones, Claro. de su procesamiento justo, apegado a derecho. Y así luego un checklist finalmente, de 11. exacto, y Exacto. finalmente, pues que podamos hablar entonces de una elección íntegra. Pero hay un componente adicional que me interesa mucho mencionar, que no solo es que se cumplan las leyes del país, sino que además las leyes del país sean compatibles a las mejores normas y prácticas internacionales, que normalmente están consagradas en acuerdos, convenios, que el Estado mexicano firma o no firma, ¿no? Te puedo poner un ejemplo sencillo. La extensión de nuestro padrón electoral, pues para todos nosotros es universal, no hay ningún problema allí, pero la realidad es que desde hace muchos años, la población presa que no tiene sentencia, no puede votar. Exacto. Es decir, Hasta este proceso. tiene una doble carga, digamos. Por un lado, pues no ha sido procesada, y por otro lado, además no puede ejercer su derecho al voto. Eso desde hace muchos años, a nivel internacional se considera que no debe ser. Y el Estado mexicano pues había aceptado que no debe ser, pero no había hecho nada para que efectivamente la población presa sin sentencia pudiera votar. Claro. Y de 3 años para acá, precisamente a propósito de una sentencia del tribunal, se obligó a la autoridad administrativa a que se hiciera una prueba en la elección intermedia del 21,
Y eso debe ahora replicarse en todos los estados y a nivel federal en el 24. Pero eso obedece, digamos, a el ajuste de nuestras prácticas a las mejores prácticas internacionales, y así pasan muchas cosas. A la luz de la integridad. Entonces, cuando nosotros evaluamos integridad, y ya con eso concluyo, lo que hacemos en realidad es preguntarle a expertos que estudian académicamente, que tienen un seguimiento de las elecciones en cada uno de los estados, es decir, vamos a poner un experto sobre Yucatán, un experto sobre Zacatecas, les preguntamos a más de 1, 7, 12, 15, los que logramos contactar, y evaluamos esas fases del proceso electoral y replicamos un estudio que se hace a nivel internacional por Pippa Norris, fue la que originalmente, digamos, lo empezó a hacer en la Universidad de Harvard y Sydney, que se hace todavía cada año, se cubren elecciones nacionales, en la actualidad se cubren más de 200 elecciones nacionales en un ciclo electoral, digamos, y nosotros lo hacemos a nivel subnacional, como también se hacen esos estudios subnacionales en la India, en Rusia. En otros países. En otros países. Bueno, Nicolás, pues nos dejas muy tranquilos con esta respuesta porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Lo que se está haciendo en el mundo. Irma, ¿qué hace la justicia electoral para que haya integridad y cómo se tiene que juzgar con perspectiva de integridad? Te hago dos preguntas en una. A ver, lo primero es que hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia jurisdiccional en materia electoral. Entonces, valida las elecciones, protege derechos político-electorales. Eso implica, digamos, que está presente en todas las etapas de este ciclo electoral. O sea, son 11 etapas. En realidad, él ve temas, digamos, de violación a la integridad electoral, cuando las normas no se cumplen, cuando el registro de candidatos no estuvo de acuerdo a las normas de los partidos, cuando violan, por ejemplo, alguna normatividad o lineamientos establecidos por el INE o en el registro de electores, los medios de comunicación. O sea, prácticamente la justicia electoral está presente. Omnipresente, ¿no? Exacto. Entonces está encargada, es un poder de control. El Tribunal Electoral, y con todas sus salas, ¿no? Está obligado a marcar, digamos, como si fuera un semáforo y decir, alto. No, a ver, vinieron dos partes y me dijeron, no estamos de acuerdo, violó la ley, no, es que yo no violé la ley. Y entonces lo que hace es marcar, digamos, las pautas de comportamiento esperado. A veces la ley es muy clara y te dice, esto es directamente una violación. A veces no es tan clara. Y entonces los magistrados, las magistraturas, magistrados y magistradas, tienen que evaluar y valorar las pruebas que se presentan. La justicia electoral está presente a lo largo de todo el ciclo electoral y se encarga fundamentalmente de evitar la violación a la integridad electoral, mantener, digamos, los estándares que estamos esperando todos como ciudadanos, unas elecciones honestas, limpias, transparentes, que nos permitan ejercer nuestro voto en libertad. Por ello, pues, perdón que te interrumpa, Irma, pero tenemos que irnos a una pausa, pero lo dicho por ti en este momento nos deja claro de cuál es ese papel entre la justicia electoral y la integridad de las elecciones. Vamos a regresar, si quieres agregar un poco más de este tema y con más temas que desde luego usted estará preguntándose, ¿qué es eso de que hay un protocolo? ¿No? O puede haber o lo van a crear un protocolo para juzgar con perspectiva de integridad. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente parte de nuestro programa. Acompáñenos. Justicia electoral e integridad de las elecciones, el tema. Nuestros invitados Irma Méndez, Nicolás Loza. Continuamos hablando de este binomio, este nuevo elemento en el ecosistema, digo yo, electoral. Y yo quiero saber cómo están las cosas en México, Nicolás. Tú tienes toda la información en un informe muy importante. Bueno, por un lado decía que este estudio de integridad electoral que hacemos en los estados mexicanos
es réplica de un estudio que se hace a nivel internacional, decía hace un momento, por la Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney. Y quisiera empezar por ahí. Aquí tengo una gráfica que espero que se presente de manera más detallada para quienes nos están viendo. Y lo que podrán ver es que México está en un tono de azul, de verde un poco fuerte, que quiere decir simplemente que tenemos un nivel de integridad medio, alto como país. Es decir, que si nosotros nos vemos comparadamente con el mundo, estamos en una buena situación. No tenemos elecciones tan íntegras como las que aquí se ven que hay en Canadá o en los países de Europa del Norte, pero mucho mejores que la mayoría de las elecciones en América Latina, que la mayoría de las elecciones en África y en Asia. Eso es muy buen dato. Eso a nivel nacional, y creo que da cuenta, una medida objetiva que no generamos nosotros, de cuál es la calidad de nuestro sistema electoral. Ahora, eso lo replicamos en los estados mexicanos. Y lo que tenemos es, lamentablemente, un resultado que no es exactamente el mismo. Es decir, cuando lo vemos estados por estados, lo que tenemos es que son muy pocos los estados que tienen el nivel del país y son más bien la mayoría quienes están un poco por abajo. Por ejemplo, en el ciclo electoral 15-16 que medimos, y aquí muestro otro mapa, que espero que también se pueda presentar con más detalle, lo que encontramos fue, por ejemplo, elecciones con muy baja integridad en el estado de Chiapas, que incluso esas elecciones locales condujeron a que se destituyera el Consejo General del OPLE de ese estado, y las que tuvieron mayor integridad, que fueron las de Jalisco en ese ciclo, estaban más o menos en el nivel de las elecciones en México. Todo el ciclo 15-16, quiero señalar que fue la primera experiencia de organización electoral con el actual modelo de autoridades electorales administrativas. Muy y si bien, quieres, Nicolás, ahorita más adelantito, digo cómo está 15, más cerquita. 16, Exacto, ¿no? cómo 15, estamos 16. en 21-22. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué hace la justicia electoral cuando ve eso, cuando ve esos resultados de 15-16 y por qué pensar en un protocolo. A ver, como lo expone Nicolás, bueno, los niveles de integridad, digamos, varían en las distintas entidades federativas. A nosotros nos llegan demandas y quejas prácticamente de todas las elecciones en el país, locales y federales. Entonces, ¿qué hace, digamos, el tribunal cuando se enfrenta a esas demandas? Tiene que aplicar, de alguna manera, ciertos enfoques, ¿no? Entonces, cuando estamos ante este tipo de prácticas que ya comentaba, ¿no? La compra de votos, la distribución, por ejemplo, de tarjetas con promesas, ¿no? De efectivo, o vales de salud, ¿no? Que también se han distribuido, lo que tiene que hacer es pensar, bueno, lo valoro, ¿cómo lo valoro? ¿Cómo valoro las pruebas? ¿Cómo pongo, digamos, en juego las demandas? ¿Cómo le hago para saber si esto es propaganda, por ejemplo, o es efectivamente un intento de compra de votos? Entonces, lo que propone el protocolo para juzgar con perspectiva de género son prácticamente unos lentes. Le llaman protocolo porque es una guía prácticamente metodológica, con pasos, ¿no? Sistemáticos, que todos los juzgadores, no solamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso podría ser, ¿no? Y esa es la idea, de los tribunales electorales locales e incluso como una aportación del tribunal al mundo de la justicia. Sería una innovación, entonces. Es totalmente una innovación. Entonces, es una propuesta para juzgar estas malas prácticas, estas probables violaciones a la integridad electoral con un enfoque amplio, contextual, que pone en el centro al ciudadano bajo estándares internacionales. Me queda muy claro con esta respuesta y si me permites, Irma, voy a regresar ahora a lo más reciente que tú investigaste. Sí, bueno, nosotros realmente cada elección local que hay, investigamos con expertos locales cuál es su nivel de integridad. Tenemos 107 elecciones calibradas, digamos, entre 2015 y 2022, estamos por hacerlo para este año, pero aquí traigo nuestros resultados del ciclo electoral más reciente, que es 21-22, es decir, todas las concurrentes que hubo en el 21 y las elecciones que hubo el año pasado. Y lo que encontramos que quiero destacar es que
los niveles de integridad promedio subieron respecto bueno. al 15-16. Y incluso tuvimos un estado, particularmente Querétaro, que tuvo un nivel de integridad equivalente al de países como Canadá o como Dinamarca, ¿no? Pero también tenemos casos delicados de integridad muy baja, como Puebla, en este ciclo, ¿no? Y bueno, aquí si se está viendo el mapa, todos los que tengan valores por abajo de 50, digamos, yo diría que tienen problemas delicados de integridad, pero son menos que en el ciclo 15-16. Y lo que quiero señalar un poco rápidamente con este otro mapa es que el peor aspecto del ciclo electoral es el que tiene que ver con financiamiento, con dinero. Es decir, creo que todos los ciudadanos, los expertos en materia electoral, sabemos en distintos niveles de percepción y de comprensión que pues hay mucho dinero en las campañas, dinero legal, dinero ilegal, se ejerce a veces conforme a las reglas, a veces un poco burlando las reglas. Ese es un problema mundial de la democracia, no es tampoco un asunto solamente de México. En todas las democracias que se miden a nivel internacional, el problema del financiamiento siempre es el más débil, el más delicado, el menos íntegro. Ya. Y eso pasa en México con mucha severidad, digamos. Hay estados, aquí por ejemplo tengo Zacatecas, que en todo el ciclo 15-22, que es lo que tenemos medido, no ha tenido solo una elección con problemas de integridad en cuestión de financiamiento, sino las 3 elecciones han tenido problemas. Bueno, pero todas estas mediciones nos dejan qué hacer, ¿no? Por parte del Tribunal Electoral, en este caso, Irma y de todos, porque, a ver, la integridad electoral, como mencionaba, es un problema social, porque nos debe importar a todos el que nuestro voto cuente, el que nuestro voto implique exigirle a los gobernantes que cumplan con sus funciones. Es un problema político, porque es un problema para todos los gobernantes. Cuando salen de una elección cuestionada, su credibilidad, su legitimidad es pobre. Gobernar va a ser muy difícil y es un problema legal, porque finalmente en el centro está el Estado de Derecho. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Todos queremos unas elecciones honestas, pues empiezan por cumplir las leyes que tenemos que están acordes con los estándares internacionales. Entonces, lo que tratamos de reflexionar en el evento... Sí, ¿no? En este evento internacional. Exacto, en este evento fue precisamente, en primer lugar, la necesidad y la viabilidad de un protocolo. Nos quedó clarísimo con las intervenciones de invitados internacionales y nacionales que es una necesidad. Hemos tenido la oportunidad de plantearlo en otros foros y de verdad, o sea, expertos de todo el mundo nos han dicho, esto pone al tribunal en la vanguardia de las cortes en el mundo. Entonces, creo que puede ser una enorme aportación del Tribunal Electoral y particularmente del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que lo ha impulsado de una manera muy importante. Para mí el foro además puso a discusión la observación electoral, que es fundamental. Vamos a impulsar en este proceso electoral 23-24 la observación electoral de la integridad electoral, es decir, a partir de una serie, digamos, de acuerdos que estamos impulsando, vamos a ver qué tanto se cumple. Entonces, un observatorio de integridad. Exacto. Y un protocolo de integridad, esa es la primicia que nos traes. Esa es. Bueno, pues nos da mucho gusto, porque quien vio el evento estará dándose cuenta de lo que se planteó ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, hoy mismo nos estás diciendo a qué pasos, a qué lugar se dirige el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos a punto de despedir el programa. Nicolás, si quieres añadirnos algún dato duro de todo lo que has investigado para cerrar en 2 minutos. Bueno, pues lo que quisiera decir es que esto que planteaba en términos generales de que la integridad electoral ha mejorado del ciclo 15-16 al 21-22, se expresa también estado por estado, es decir, en el ciclo 15-16 tuvimos estados con muy malos resultados en cuanto a integridad, Chiapas, Hidalgo, Sinaloa, Zacatecas, digo muy malos en términos tanto comparados nacionales como comparados internacionales, y ese nivel tan bajo ya no se repite en el ciclo 21-22. Muy buen dato, porque eso quiere decir que la justicia electoral está arreglando las cosas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la gran contribución, digamos, todas estas mediciones es que nos damos cuenta que los órganos electorales
y la justicia electoral funcionan y están abonando a elecciones democráticas. Bueno, pues Irma Méndez, Nicolás Loza, nos da mucho gusto que juntos hayan estado investigando todo este tema de la integridad y que ahora sea una realidad acá en el Tribunal Electoral con pasos muy importantes como los que darán. Irma Méndez, Nicolás Muchas gracias. Loza, hasta la próxima y seguiremos de cerca lo que hace la integridad electoral aquí para darla a conocer aquí en este canal del Poder Judicial de la Federación, en las redes, plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima. Gracias, Irma. Gracias, Nicolás. Gracias, Lucy.